la culpa de todo es de los creepypastas. En especial de aquella terrorífica historia de Lost Silver y su posterior hack ROM. Recuerdo que solía pasar mis tardes debatiendo en las secciones de Pokémon y Paranormal en 4chan. El tema de discusión eran los creepypastas de Pokémon, y como todos se basaban en los primeros juegos, habiendo muy pocos de la tercera y cuarta generación, y ninguno hasta el momento sobre las remakes de Plata y Oro. En aquel entonces, a las pocas semanas de ser lanzados al mercado, me había hecho con las ediciones de Soul Silver y Heart Gold. Ya había completado la Pokédex, vencido a todos los líderes y arrojo, y aplastado a todos mis amigos por medio de épicas batallas grupales mientras almorzábamos en la cafetería de la secundaria. Fue en uno de esos almuerzos que le comenté a mi mejor amigo una idea que rondaba hace mucho en mi cabeza. Él era uno de esos chicos introvertidos pero brillantes que pasaban largas horas encerrados en su habitación, aprendiendo los secretos de la informática y la programación de videojuegos. Saqué el cartucho de Heart Gold de mi bolsillo y se lo entregué. Él me observó confundido y le expliqué mi estúpido plan. La noche anterior, padeciendo de insomnio, tuve la idea de que teniendo a un genio en informática como el de mejor amigo y ambos siendo fanáticos de Pokémon, podíamos quedar eternizados en la historia de Internet, si lográbamos crear el primer hack ROM de las remakes de Shoto, con una historia digna de creepypasta. Mi amigo me explicó que modificar un cartucho de Nintendo DS era algo bastante complejo, pero lo tranquilicé explicándole que ya había pasado todos mis Pokémons más importantes al otro cartucho de Soul Silver y que no pasaba nada si mi juego de Heart Gold se estropeaba. Aprovechando que al día siguiente comenzaban las vacaciones de invierno, y que el pueblo iba a estar bajo una fuerte tormenta de nieve, mi amigo iba a tener todo el tiempo del mundo para fabricar nuestro cartucho maldito, aquel que yo luego me encargaría de promocionar por todo Internet. Para desgracia mía, aquella misma noche, una tía lejana de la familia enfermó y debimos viajar a su hogar, ubicado a varios kilómetros de distancia de mi pueblo. Por casi 4 meses estuve estudiando a distancia, en casa de mi tía y sin novedades de ninguno de mis amigos, ya que la señal de internet era una basura en el pueblo de mi tía. Imaginen mi sorpresa cuando al 5.º mes, recibimos una misteriosa caja por medio del correo. Al abrirla, descubrí mi cartucho de Heart Gold y una nota de mi mejor amigo. Que lo disfrutes, mencionaba el papel, acompañado de un emoticón de una carita guiñando su ojo. Bastante ansioso e intrigado por la creación de mi amigo, corrí a mi habitación y coloqué el cartucho en mi Nintendo DS. Los créditos iniciales se presentaron normalmente, con la única excepción de que las escenas que involucraban a los perros legendarios, habían sido eliminadas o los sprites de estos habían desaparecido. Antes de abrirse el menú de opciones, la pantalla quedó a oscuras y lentamente fue apareciendo el título del videojuego. Pokémon Edición Plaga. Mi amigo había hecho un excelente trabajo en la palabra plaga ya que Ata emanaba un asqueroso líquido violeta y cada palabra parecía haber sido formada por carne en estado de descomposición. La nueva partida, sin introducción del profesor Oak, inició en la habitación de oro. El menú indicaba que llevaba 0 horas de juego y no tenía ningún Pokémon registrado en la Pokédex, pero aún así tenía las 16 medallas y tenía a mi legendario favorito, Raikou, detrás del spray de mi personaje. La habitación de oro lucía normal, a excepción de algunos espacios en negro y un aspecto descuidado, como si nadie hubiese visitado aquel cuarto durante mucho tiempo. También noté unos pequeños píxeles violetas en el spray de Raikou, por lo que abrí sus estadísticas. Para mi sorpresa, ahora la opción de Pokémon aparecía en el menú. No solo eso, sino que además de Raikou, tenía a un Murkrow y a un Haunter. Lo único fuera de lo común era el nombre de Haunter, que había sido reemplazado por Fantasma, pero el spray de Raikou no tenía ninguna herida o mancha color violeta, aunque solo tenía 4 puntos de vida y estaba envenenado.
Me dirigí hacia las escaleras, mientras el clásico zumbido de envenenamiento me interrumpía a cada paso. Pero antes de poder bajar, un agujero se abrió y oro cayó. Mi personaje aterrizó fuera de su hogar. Pueblo Primavera estaba completamente destruido. A las casas, incluyendo la de Oro y el laboratorio de profesor, les faltaban gran parte de sus paredes, y las puertas estaban tapiadas con madera para que nadie pudiera ingresar. El agua tenía una tonalidad verdosa y la tierra del suelo color ceniza y con grandes cráteres. Parecía que un terremoto o bomba nuclear había caído sobre este, y el hecho de que no hubiese música de fondo y que luciera como si fuese de noche, le daba un ambiente terrorífico. Raikou seguía a mi lado, pero su pelaje ahora tenía una tonalidad grisácea. Revisé sus estadísticas y su sprite ahora evidenciaba aquellas manchas violetas que había visto en la habitación. Parecían costras o carne desprendida. Revisé a mis otros dos Pokémons. Murkrow lucía normal, pero el spray de Haunter había sido reemplazado por el típico fantasma de Pueblo Lavanda. Me gustó la referencia a esos creepypastas clásicos que mi amigo hizo. El camino fuera del pueblo estaba bloqueado por algunos conjuntos de ladrillos y rocas. Incluyendo los carteles de los hogares, laboratorio y aquel que mencionaba el nombre del pueblo. Todos estaban amontonados de tal forma que parecían haber sido puestos por los habitantes del pueblo para que nadie entrara o saliera de allí. Sin otra opción, comencé a revisar todo el menú hasta abrir el mapa. Noté que había un sprite de Entei en Ciudad Malva. Pese a lo pequeño de su tamaño, pude notar que Entei también parecía tener esas extrañas manchas violetas por todo su cuerpo. Al salir del mapa, me sorprendí al notar que ahora me encontraba en medio de una ruta, igual de decadente y destruida que Pueblo Primavera. Caminé un largo rato por el único camino que no estaba bloqueado con árboles derrumbados. Me extrañó que Raikou aún no se hubiera desvanecido o curado de su envenenamiento, ya que aquel maldito zumbido seguía sonando por cada paso que daba. Curioso, revisé una vez más sus estadísticas. Su barra de vida estaba en 0, pero aún continuaba envenenado. Su sprite tenía una tonalidad gris similar a un cadáver. De sus mandíbulas caían pequeñas gotas animadas de color violeta. Sus ojos habían desaparecido y en su lugar reemplazados por simples agujeros oscuros. Todo el resto de datos e información sobre su lugar de captura, puntos de experiencia y demás habían desaparecido. Únicamente se mostraban sus 4 movimientos. Tóxico, triturar, escupir y cuchillada. Eran movimientos que Raikou no podía aprender de forma natural. Decidí ver qué ocurría si le hablaba a su sprite. Raikou no hizo el sonido de su grito de combate y en su lugar apareció un cuadro de texto. Raikou está enfermo por culpa de la plaga. Caminé por 2 o 3 minutos hasta que llegué al final de aquella ruta, donde había un enorme cráter de color negro. Al acercarme a este, mi personaje fue empujado por Raikou y cayó en medio de la oscuridad. La criatura legendaria se quedó en la ruta, sin acompañarlo al interior del cráter. Ahora me encontraba en una especie de cueva oscura. Lo interesante es que finalmente se oyó algo de música en el videojuego. Era ese tema musical que sonaba dentro de la torre quemada. Caminé por aquella cueva laberíntica hasta toparme con el sprite de Entei. Todo quedó en silencio por varios segundos, hasta que la animación de un combate Pokémon inició. Mi personaje quedó frente a aquel cadavérico Entei. Su pelaje estaba cubierto por manchas violetas y algunas partes de sus patas no tenían carne y en su lugar podían observarse los huesos. Al igual que Raikou, este tampoco tenía ojos. Mi personaje envió a Murkrow. No había opción de poder huir o usar objetos. Solo podía combatir. El único movimiento de Murkrow era vuelo. Lo presioné sin esperanzas ya que Entei estaba en nivel 99 y mi Murkrow en 5. Como era de esperarse, la criatura atacó primero, utilizando el movimiento tóxico sobre el ave.
La pantalla oscureció unos segundos, y al volver, Murkrow tenía las mismas manchas violetas y aspecto de carne podrida que Entei. Entonces utilizó el movimiento vuelo y un mensaje me indicó que el Pokémon volador había huido del lugar. Oro estaba por lanzar a Haunter, pero a último momento apareció el sprite de Raikou en su lugar. Este lucía aún más descompuesto y asqueroso que antes. Seleccioné el movimiento de triturar. Raikou estaba en nivel 100, por lo que atacó primero. La barra de vida de Entei quedó en 0 pero este seguía en pie. No utilizó ningún ataque y nuevamente se me permitió atacarlo. Esta vez seleccioné cuchillada. Entei recibió el daño pero su barra en 0 no tuvo ningún cambio. Raikou, que continuaba envenenado, atacó por varios turnos hasta que el veneno dejó su barra en 0. Pero al igual que Entei, se mantuvo en pie. Entei finalmente atacó usando el movimiento última baza y la pantalla oscureció por completo. Me encontraba nuevamente en la cueva, pero el sprite de Entei había desaparecido. Detrás de mí, los sprites de Raikou y Fantasma salieron de sus Pokébolas. Este último se transformó en un bello Suicune Shiny. Revisé sus estadísticas. Pese a que Raikou ya era un cadáver andante, con todos sus órganos expuestos y su carne podrida y casi desaparecida. Suicune, en nivel 100, no tenía ninguna mancha o herida. Su barra de energía estaba completa. Lo único fuera de lo común es que estaba bajo el efecto del congelamiento. Mi mochila estaba vacía por lo que no pude usar ningún objeto para curarlo. Al salir del menú, Raikou había desaparecido y solo Suicune me acompañaba. Noté que ahora era el spray de mi entrenador el que lucía con su carne descompuesta y algunas manchas violetas. Revisé su tarjeta de entrenador. Tanto su sprite, como las miniaturas de los líderes de gimnasio tenían aspecto de cadáveres enfermizos, con una especie de vómito violeta saliendo de sus bocas. Al salir del menú, mi personaje estaba solo. La pantalla oscureció lentamente y al volver, me encontraba en la cima del monte plateado. En aquel sitio donde generalmente se encuentra rojo, ahora estaban los 3 perros legendarios, aguardando por mí. Suicune ahora parecía estar igual de enfermo y podrido que los otros 2 perros. Respiré profundo y acerqué a mi personaje hacia la cima. Al hacerlo, la pantalla oscureció y se oyó varias veces el efecto de sonido del movimiento triturar. El sprite del rostro de oro, sin un ojo y con partes de su cara arrancadas por medio de mordidas, apareció sonriendo frente a la pantalla. Detrás de él fueron apareciendo los 3 perros legendarios. Un cuadro de texto se formó entre medio de ellos. Mira lo que le has hecho a tu mundo. Por medio de una animación, similar a cuando un Pokémon era transferido a otra Game Boy en la segunda generación, observé cómo los 3 sprites de los perros legendarios eran enviados a consolas de Nintendo. Luego mi consola se apagó y al intentar encenderla, noté que el cartucho se había quemado. Unos días luego, mi tía finalmente se recuperó y volvimos con mi familia a nuestro hogar. Lo primero que hice fue visitar a mi amigo, para felicitarlo por aquel terrorífico trabajo pero también darle las malas noticias de que el cartucho se había destruido. Él pensó que bromeaba cuando le mencioné aquella escena final de Oro y los perros observando a pantalla, ya que él no lo había programado. Aunque lo que más le aterraba de todo, es que había recibido amenazas de cientos de usuarios de diversos foros en internet, ya que había liberado el código de edición plaga para poder crear hack-ROMs digitales, pero cada vez que un archivo de la plaga era descargado, aquel ordenador dejaba de funcionar y se quemaba. De a poco se estaba creando el caos por todo internet por culpa de la plaga. Mientras mi amigo me explicaba aquello, tuve un escalofrío al recordar las últimas palabras de Oro. Mira lo que le has hecho a tu mundo.